En el corazón de Londres, un 24 de julio de 1991, nacía Elliot Oliver Robertson Roger, un niño que llegaría al mundo rodeado de confort material, pero no necesariamente de calidez emocional. Durante su infancia temprana, Elliot dejó atrás la niebla londinense para cruzar un océano hacia California en busca de nuevas oportunidades junto a su familia. Un cambio de escenario que no logró disipar la sensación de estar solo, incluso en medio de la multitud. En un entorno de prosperidad y aparente estabilidad, Elliot creció rodeado de todo lo que un niño podría desear. Todo, menos la sensación de pertenecer realmente a ese mundo que lo rodeaba. Desde muy pequeño, Elliot mostró signos de profunda timidez. Le costaba hacer amigos, le costaba entender el lenguaje silencioso de las relaciones humanas. Y eso solo aumentaba su aislamiento. Cambiaron los colegios, cambiaron los profesores, cambiaron los compañeros. Pero la sensación de ser un extraño entre iguales lo siguió como una sombra persistente. Sus padres, atrapados en las exigencias del trabajo y en la complejidad de sus propias vidas, no siempre percibieron la magnitud del vacío que crecía en su interior. Un vacío que Elliot aprendió a ocultar y a alimentar en silencio. Mientras otros niños aprendían a conectar, a compartir, a pertenecer, Elliot aprendía a observar, a construir mundos interiores donde el rechazo no doliera tanto. Su historia no empezó con odio ni con violencia. Empezó con una pregunta sin respuesta. ¿Dónde encajo yo en un mundo que parece hecho para otros, pero no para mí? Mientras la adolescencia abría puertas para muchos, para Elliot Roger solo construía más muros. Cada nueva interacción fallida era una cicatriz invisible, marcando su percepción de sí mismo y del mundo. Sin encontrar refugio en sus compañeros, Elliot comenzó a crear su propio universo interior, un lugar donde el rechazo no existía, pero donde lentamente germinaban la frustración y el resentimiento. Buscando respuestas, encontró ecos de su dolor en rincones oscuros de Internet. Allí, las heridas no se curaban, se alimentaban. Allí, su soledad dejó de ser un susurro para convertirse en un grito en sordina. Foros, comentarios, ideologías que justificaban su dolor como una injusticia impuesta por otros. Poco a poco, su mundo interno dejó de buscar pertenecer y comenzó a planear venganza contra aquello que no entendía. Cada día, sin conexión genuina, cada mirada evitada, cada silencio prolongado, eran ladrillos que Elliot usaba para construir una visión del mundo donde él era víctima y juez al mismo tiempo. A lo largo de su juventud, intentó buscar ayuda profesional, pero los tratamientos fueron intermitentes y las advertencias sobre su creciente hostilidad, subestimadas o ignoradas. En la Universidad de California, Santa Bárbara, Elliot vagaba entre cientos de rostros, sin encontrar uno solo donde reflejarse, donde sentir que existía más allá de su propia mente atormentada. Así, en el silencio de sus días, las obsesiones de Elliot Roger crecieron, no bajo la luz de la razón, sino en la penumbra amarga de una soledad que se confundía cada vez más con rencor. En el silencio de su habitación, Elliot Roger comenzó a dar forma escrita a su universo interior. Cada palabra, cada párrafo, era una pieza más en el rompecabezas de su resentimiento. Así nació My Twisted World, un manifiesto de más de 130 páginas donde Elliot plasmó su vida, sus frustraciones y sus planes. No era solo una confesión. Era un mapa mental de una mente que había sustituido la esperanza por la amargura y que veía en la violencia una salida inevitable. Cada palabra impresa era una piedra más en el muro que Elliot había construido entre él
y el resto del mundo. Un muro tan alto que ya no veía más allá de su propia herida. La noche previa a los hechos, Elliot envió su manifiesto a familiares, conocidos y a las pocas figuras que alguna vez intentaron tenderle la mano. Pero ya era tarde. Lo que fue escrito como advertencia también fue escrito como sentencia. Paralelamente, grabó videos donde, mirando directo a la cámara, culpaba al mundo de su dolor, convencido de que su sufrimiento merecía ser vengado. Era el último acto de una historia escrita en soledad, una historia que, en cuestión de horas, cambiaría la vida de decenas de personas, para siempre. La tarde del 23 de mayo de 2014 comenzó como cualquier otra en Isla Vista, un pueblo universitario lleno de vida, sin saber que, en las sombras, algo irreversible ya estaba en movimiento. En el interior de su automóvil negro, Elliot Rodger repasaba mentalmente el plan que había elaborado durante meses. Cada paso, cada acto, pensado hasta el más mínimo detalle. A medida que caía la noche, Elliot se adentraba en las calles que habían sido escenario de sus rechazos y que ahora serían testigos de su furia contenida. La violencia comenzó en silencio. 3 jóvenes, compañeros de vivienda, fueron atacados en su propio hogar, sin saber nunca que compartían techo con un dolor a punto de estallar. Tras abandonar la escena inicial, Elliot condujo su coche por el centro de Isla Vista, buscando nuevas víctimas, un cazador invisible entre las luces de una noche aparentemente normal. En minutos, la confusión se apoderó de las calles. Disparos, atropellos, gritos que rompieron la tranquilidad de la noche universitaria. La respuesta policial no se hizo esperar, pero Elliot, armado y decidido, se enfrentó a ellos en una serie de tiroteos breves pero devastadores. El recorrido terminó cuando su coche chocó y quedó inmovilizado. En su interior, Elliot Rodger se quitó la vida antes de ser capturado. El saldo fue trágico. 6 vidas arrebatadas, 14 personas heridas, y una comunidad entera marcada para siempre por una noche que transformó el dolor privado de uno en una tragedia colectiva. La mañana siguiente no trajo respuestas, solo el peso del dolor. Las calles, que horas antes rebosaban de vida, ahora eran testigos mudos de una herida profunda y difícil de cerrar. 6 jóvenes habían perdido la vida, no en guerras lejanas, no en accidentes inevitables, sino en un acto de violencia que nadie vio venir, aunque las señales estuvieron siempre ahí. El dolor de las familias no tenía nombre ni consuelo, un vacío imposible de llenar, y preguntas que nunca encontrarían respuestas satisfactorias. La comunidad universitaria, sacudida hasta el núcleo, se unió en vigilia. Recordaron no solo a las víctimas, sino también la fragilidad invisible que a veces esconde el dolor humano. Pronto comenzaron los debates públicos. ¿Dónde fallamos? ¿Cómo un joven que mostraba señales tan evidentes pudo llegar tan lejos sin ser detenido? En los meses siguientes, emergió otra tragedia silenciosa, la de aquellos que sobrevivieron, pero que llevarían las cicatrices invisibles durante toda su vida. El caso de Elliot Rodger también reveló otra herida, el ecosistema digital que, en lugar de sanar el dolor, a veces lo alimenta, disfrazándolo de ideología o de falsa hermandad. En medio del dolor, surgieron voces que exigieron cambios reales, más control, más prevención, más compasión, para evitar que otra tragedia como esta se repitiera. Las heridas físicas sanan con el tiempo, pero las heridas invisibles, esas solo encuentran alivio en el recuerdo, en el amor que permanece y en el compromiso de no olvidar. El eco de aquella noche aún resuena entre las calles de Isla Vista.
Una herida que el tiempo suaviza, pero nunca borra del todo. 6 vidas truncadas. 6 historias que jamás llegarán a escribirse completas. Sueños, amores, caminos, interrumpidos en un instante de dolor incomprensible. Cada llama representa no solo la ausencia, sino también la promesa silenciosa de recordar, de aprender, de cambiar. Del dolor surgieron actos de amor, iniciativas para apoyar la salud mental, para educar sobre la empatía, para construir un mundo donde el silencio no sea la última palabra. La tragedia enseñó que no basta con ver las señales. Hay que escuchar, actuar, abrazar antes de que sea demasiado tarde. También reveló un nuevo frente de batalla, la lucha contra el odio disfrazado de comunidad en las redes, porque no todo lo que se comparte sana. Desde distintos rincones, miles levantaron velas, pancartas y palabras, recordando a las víctimas y recordando también la urgencia de no mirar hacia otro lado. Cada historia no contada, cada abrazo perdido, nos recuerda que la indiferencia puede ser tan mortal como la violencia misma. La tragedia de Isla Vista no debe ser recordada solo por su horror, sino por el llamado urgente a ver, escuchar y cuidar. Porque a veces, salvar una vida empieza simplemente con tender una mano. Si el video te gustó, suscríbete, dale like y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.